Hola, buenas tardes. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el ajuste de curvas correspondiente al capítulo 8 del libro de Shoshiro Nakamura. Ok, el propósito de este capítulo es encontrar una función matemática que se aproxime a un conjunto de datos experimentales. Dado que los datos reales casi nunca siguen una función exacta, buscamos una curva que se ajuste lo mejor posible, minimizando los errores entre los valores observados y los calculados. El método principal empleado es el método de mínimos cuadrados. Supongamos que tenemos un conjunto de puntos experimentales de la siguiente forma: x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, hasta x sub n, y sub n. Y se quiere encontrar una función g de x tal que los valores de la función g de x sub i sean los más cercanos posibles a y sub i. El error o desviación en cada punto es, así se calcula, r sub i va a ser igual a y sub i menos g menos la función evaluada en x sub i. El criterio de mínimos cuadrados consiste en minimizar la suma de los cuadrados de las desviaciones. Esta es la ecuación general del error de los mínimos cuadrados. Ok, el primer método que vamos a ver es la regresión lineal. Esto es cuando la relación entre las variables parece lineal. Se utiliza una recta de regresión, denotada por la ecuación g de x igual a más b de x. Para encontrar los coeficientes a y b, se minimiza r derivando respecto a ambos y haciendo cero las derivadas parciales. Este es el método del mínimo cuadrado. Y bueno, esto en general nos va a generar este sistema de ecuaciones, donde tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, y expresado matricialmente nos quedaría de esta forma. Esta es la fórmula general para el mínimo cuadrado. A esto es lo que se va a tender a llegar en este método y en los métodos sucesivos. Ok, resolviendo se obtienen los coeficientes de la recta. Resolviendo esto, los coeficientes de la recta serían A y B. Entonces, una resolución numérica nos daría estos coeficientes. Presentamos un pequeño ejemplo que aparece en el libro, que es el de regresión lineal por mínimos cuadrados. Se nos dan una tabla con 6 valores para x y para y. Y bueno, dice que se requiere ajustar una recta g de x tal que sea igual a más bx, minimizando el error. Ok, las ecuaciones normales, lo que hay que resolver son, como lo vimos anteriormente, es esto, hay que resolverlos para poder determinar los coeficientes a y b. Entonces, esto viene de derivar r respecto a A y b y vale igual para polinomios de mayor grado. O sea, es las derivadas de cada término igualándolas a cero, las derivadas parciales. Entonces, resolviendo eso, vamos a tener esta tabla inicial o esta tabla auxiliar, donde vamos a tener la sumatoria total de todos los puntos calculados del polinomio. Entonces, hacemos una tabla auxiliar para x sub i cuadrado, x sub i, y sub i, y luego la sumamos. Tenemos aquí los totales. Ok, con esto las ecuaciones normales quedarían de la siguiente forma. Y el paso 2 es resolver el sistema a y b, eh, encontrar estos dos coeficientes. Y esto se logra mediante el determinante, que viene expresado por esta ecuación, donde tenemos 6.221 menos 3.3 al cuadrado. Bueno, esto nos da un total de 2.37. Luego, aplicando Kramer, obtenemos los coeficientes. Esto es el método para obtener los coeficientes acá arriba antes mencionados. Y la recta ajustada nos quedaría como g de x igual a 0,28616, que sale de esto, y 1,766456 por x, que es esto. ¿Vale? Esto es mediante el método de los mínimos cuadrados. Aquí obtenemos una función muy cercana a la original. Ok, el siguiente método es para cuando no es una recta, cuando tenemos un polinomio de orden superior. Entonces se dice que si los datos no son lineales, se pueden usar un polinomio de grado n, que es g de x igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2x cuadrado hasta a sub n multiplicado por x a la n. Y el método sigue siendo el mismo, que es el de minimizar el error por el método de los mínimos cuadrados, como lo vimos en el método anterior. Entonces, llevando un sistema lineal de n más 1 ecuaciones, nos quedaría esta ecuación.
Vale, entonces en forma matricial nos quedaría de esta forma para el polinomio de orden superior. En el caso anterior nos quedaba de esta manera para la regresión lineal. Ok, donde A es la matriz de potencias de X, eh, A es el vector de coeficientes y B es el vector de los términos a la derecha. Por ejemplo, para la misma tabla de valores del ejemplo anterior, bueno, acá vamos a calcularlo ahora con el ajuste de un polinomio de orden superior. Esto nos va a dar más aproximado por el número de datos, nos va a dar más aproximado, o sea, con un error menor que el ejercicio anterior, que era el de la recta. Este se ajusta más. Entonces, ajuste de polinomio cuadrático a los datos de la tabla 8.1 que los tenemos acá. Entonces, el paso uno es calcular las sumas necesarias para aplicar mínimos cuadrados a un polinomio de grado 2. Se necesitan las siguientes sumas. Construimos esta tablita auxiliar, como lo hicimos en el método anterior, que teníamos esto. Entonces, bueno, lo calculamos hasta x cuadrado por y. Luego, las ecuaciones normales. Para el ajuste cuadrático se plantean tres ecuaciones normales, una para cada coeficiente en notación matricial. Recordemos que para llegar a esta forma de ecuación matricial tenemos que pasar por lo de las derivadas parciales igualadas a cero. Hay que pasar por esto para llegar al método de las ecuaciones del sistema de ecuaciones, ¿vale? Que luego es el mismo método de forma matricial. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, tenemos la tabla auxiliar y aplicando las derivadas parciales, igualándolas a cero, vamos a obtener las ecuaciones normales. ¿Vale? Y ahora el paso 3 es resolver este sistema de ecuaciones. Lo podemos hacer por la eliminación de Gauss o por la matriz inversa. Y se obtendrían los coeficientes, a su 1, a su 2 y a sus 3 respectivamente. Entonces, por lo tanto, el polinomio cuadrático ajustado es este que tenemos acá. Ok, entonces, aquí ya no se está haciendo regresión lineal, sino un ajuste polinomial de segundo grado. La idea es la misma, usando mínimos cuadrados, pero en lugar de una recta, el resultado es una curva cuadrática que sigue mejor el patrón de los datos. Para este caso, el resultado quedó más ajustado con este método. Por último, tenemos el ajuste mediante una combinación lineal de funciones conocidas. Este método dice que en muchos casos los datos no se ajustan ni a rectas ni a polinomios. Podemos entonces usar una combinación lineal de funciones base conocidas. Por ejemplo, g de x va a ser igual a su 1 por f sub x más a sub 2 por f sub 2 x hasta a sub m f de m x, donde cada f sub i pueden ser funciones como f sub 1 de x igual a 1, f sub 2 de x igual a x, f sub 3 de x igual a seno de x o f sub 4 igual a e a la x. Se construye un sistema normal similar. Aplicamos similarmente a los métodos anteriores, por el método de los mínimos cuadrados, estas ecuaciones y que esto nos representaría en forma matricial esta otra forma, ¿vale? Igual que en los métodos anteriores. Y bueno, se resuelven y se obtienen los coeficientes, tal cual como en los métodos anteriores, se haría en este método. La diferencia es, bueno, acá como resumen del método decimos que el ajuste de las curvas, incluyendo el ajuste de rectas y polinomios, se basa en el método de mínimos cuadrados, tal cual en lo anterior. Las funciones que aparecen en una combinación lineal se pueden elegir, ya sea por experiencia o por razones teóricas. Estas funciones, uno las ajusta dependiendo del problema que se presente. Se eligen a conveniencia. Vale. Entonces ahora se nos pide realizar el programa 8.1 del libro de Yoshiro Nakamura. Y como pequeño resumen, este programa incluye la regresión lineal, el ajuste de polinomios y las combinaciones lineales de funciones en un programa. Tiene los tres métodos que acabamos de explicar. Entonces, el programa analiza las desviaciones de una curva ajustada y la grafica junto con los puntos dados. El polinomio puede ser de cualquier orden menor que 11. Si el orden es 1, el programa lleva a cabo el análisis de regresión lineal. Él detecta si es 1, bueno, se va por ese método. Si no, lo resuelve al mismo tiempo por los otros dos métodos. Ya lo vamos a explicar. El libro nos presenta esta tabla con los datos de entrada, ¿vale? Donde x va a tener estos valores, y va a tener estos valores y n va a ser la longitud del número de puntos. En este caso serían 3, 6. Ok, ya con los datos de entradas
Vamos a estudiar la opción uno. En este caso, tenemos el ajuste lineal donde queremos la regresión lineal que es de la forma y igual a más b por x. Ok, se crea la matriz de diseño para el modelo lineal 1x. Esto es simplemente construir el vector, porque en este caso, como es lineal, no es una matriz, no tiene más de un grado. Bueno, entonces se aplica la fórmula general de los mínimos cuadrados, que si la recordamos era esta. Esto es lo que hace esta línea acá, resolver esto de los mínimos cuadrados. Ahora esto simplemente es mostrar por pantallas lo que se calculó acá, que son los coeficientes. Recordemos acá, esta línea de código lo que nos está resolviendo es todo este método de los mínimos cuadrados, pasando por todo esto y obteniendo los coeficientes. Eso es lo que nos da esta línea de código que tenemos acá. Ok, acá simplemente se muestra por pantalla y donde el cálculo de esos datos de entrada fueron 0.2861603 y para B 1.764557. El siguiente paso, calculamos los valores ajustados y desviaciones. Vale, ya aquí es donde vamos a calcular los valores reales con los valores calculados de este método. Vemos que la desviación es bastante pequeña, entonces se puede decir que el método se ajusta bien. Sin embargo, como vamos a aplicar los mismos datos a los otros dos métodos, nos vamos a dar cuenta que con los otros dos métodos reduce aún más esta desviación. Entonces acá es donde cada quien pues elige cuál método usar, cuál se ajuste más al problema propuesto. Vale. La opción 2 tenemos el ajuste polinomial, donde tenemos el ejemplo cuadrático del libro, donde el modelo va a ser y igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado, un polinomio de segundo orden. Bueno, vemos que el grado del polinomio es 2. Aquí en este código lo que creamos es la matriz de diseños con columnas. Nos quedaría algo similar a esto, ¿vale? Bueno, esto es acomodando los datos que teníamos acá de entrada. Acá nos va a quedar de esta forma para acomodarlos para aplicar el método. Resolvemos por los mínimos cuadrados de ecuaciones normales. Lo mismo que en el caso anterior, que esta línea lo que hace es resolver el método de los mínimos cuadrados, nos va a arrojar estos coeficientes. Aquí se resuelve y aquí simplemente lo mostramos por pantalla que nos va a dar estos resultados para el coeficiente A, B y C. Ok, entonces calculamos valores ajustados y desviaciones. Lo mismo que el método anterior, vamos a calcular las desviaciones, los errores. Eso se encarga este trozo de código y acá simplemente los almacenamos y los mostramos por pantalla para acomodarlos de esta forma como lo vemos acá en esta tabla. Entonces, bueno, aquí ya con este método, para la misma entrada, los calculamos. Si los comparamos con el anterior, vemos que son mucho más pequeños. Estos que tenemos acá son mucho menores que los calculados con el ajuste lineal. Entonces, bueno, para este ejercicio fue mejor aplicar este método. Y ahora por último tenemos la opción 3, que es la combinación lineal de funciones conocidas. El ejemplo del libro utiliza 4 funciones. Recordemos que lo habíamos dicho que se seleccionan a conveniencia o por ajuste. Entonces el libro tiene que F1 es igual a 1, F2 igual a X, F3 igual a seno de X, F4 exponencial de X. Aquí simplemente las declaramos y las asignamos. El siguiente paso es, bueno, con lo mismo que el anterior, acomodar los datos en forma matricial. Lo tenemos acá, lo hacemos mediante esta función. Y bueno, el siguiente paso, los tres métodos se aplica el método del mínimo cuadrado, entonces los resolvemos. Al resolverlos, obtenemos los coeficientes y esos coeficientes están determinados por estos valores, que simplemente lo que hace este código los calcula acá mínimos cuadrados y aquí los imprimimos por pantalla. Los tenemos aquí al lado derecho. Ok, luego calculamos los valores ajustados y sus desviaciones. Lo mismo, para calcular esta tablita se aplica esta función y acá es donde vemos el error. Esto simplemente lo que hace, como el método anterior, es asignarlos y mostrarlos por pantalla. Y nos queda este resultado. Entonces, bueno, podemos observar, si los comparásemos esta columna del método anterior con la actual, nos damos cuenta que los valores son los mismos. Entonces, estos dos métodos se ajustaron muchísimo mejor que el de la recta.
Ya con esto finalizamos esta explicación. Espero haya quedado todo claro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.